Alicia y le agradecemos mucho por aceptar la invitación. Entonces, con nosotros la hermana Alicia Medina desde Bolivia. Hola, hermana. No se Bueno, escucha. sí, Eh, sí. la agradecida soy yo, hermana Blanquita, hermana de tantos años. Un saludo grande a mis amadas hermanas de Colombia, guerreras, maestras. ¿Qué decirles? Que las amo en el corazón, en la mente. Y más que todo, tuve una semana, estos días muy, pero muy ajetreados, eh, se puede decir con un sufrimiento. eh, agradezco a antes agradezco a mi cuñada Aide, es un ejemplo para mí, es mi cuñada, se puede decir, preferida. Bueno, también no sé si estará Patricia Marcelli, que también es mi cuñada. Eh, Aide es maestra, está delicada de salud, pero sé que está conectada y me da mucho gozo. Gracias, Aide. No sé si estará también Patricia y más que todo también invité a mi sobrina Patricia Medina, porque la otra es Patricia Marcelli. No sé si están, pero mi hermana, mi amiga de tantos años es Daisy Jiménez. Y Daisy Jiménez sabe bien que estamos unidas por el amor de Cristo. Creo que ella es mucho más que yo, bautizada. Y también Valeria, no sé si se ha conectado, pero de todas maneras, hermana Blanquita, muchas gracias. Comenzamos y bueno, ante ustedes que son maestras, mil disculpas porque les dije que tuve una semana ajetreada, con una tristeza grande. Y también aprovechar, hermana Blanquita, por favor, para que no me olvide dar las gracias a Dios por la recuperación de mi amado hermano José Medina, quien ha tenido una operación de la cabeza. Y, y al último quisiera, por favor, que usted ore por José, mi hermano, por mi cuñada Aide, y no sé si están las dos Patricias. Y bueno, en estos días, el lunes o martes, me puse muy triste, me enteré de mi hermano, un gran hermano para mí, que estaba muy, pero muy delicado de salud. Y me llamó mucho la atención si en ese momento yo podía dar gracias a Dios. Bien difícil de meditar. Voy a pedir la ayuda de Olga. Eh, bueno, y empiezo diciéndoles, hermanas, que en la vida de cada una de nosotras, de ustedes, hermanas amadas, existen los sufrimientos y los momentos difíciles. ¿Quién de ustedes no ha pasado por un momento bien difícil, por un momento de mucho sufrimiento? En esos momentos es imposible pensar, dar gracias por ello, dar gracias a Dios. Me sucedió a mí que solamente decía: Dios, por favor, ayúdame. Tal vez ustedes, hermanas, eh, se inclinen negativamente ante estos sucesos, porque yo lo he pasado negativamente, pero la lectura de la palabra de Dios me alentó y el dar gracias en todo en el cristianismo para mí es un sentimiento de gozo. Un ejemplo de esto lo encontramos en las Escrituras, en el manual de vida que es la palabra de Dios.
encuentro de un hombre que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vivió corporalmente en esta tierra con sufrimientos de miseria, de pobreza, persecución, hambre, desnudez, golpizas cuando lo apresaron sin un motivo justificable y por lo justo o bueno, pero que felizmente se expresó de todo esto. Gracias por todo. Esta palabra abarca la plenitud de situaciones buenas y malas que en nuestra vida acontecen y acontecieron. Tenemos en primera a los Tesalonicenses 5:18, donde la palabra dice, dar gracias en todo, dar gracias en todo. Ay, qué difícil. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cada cristiana, cada hermana amada debe proyectar una actitud correcta en medio de todo peligro y sufrimiento, que es gozarse en Cristo, porque todo es de Dios y es su voluntad. Es así que con esta actitud de gozo en medio de todo sufrir o de todo sufrimiento, es la que hace que los demás miren que la mejor vida es la que lleva un cristiano, porque en la palabra encontramos consuelo, fortaleza. Y si los cristianos no tenemos esa actitud correcta, no somos cristianos, porque me pregunto, ¿qué entonces de la vida cristiana? Me llamó la atención y voy a pedir a Olga, mi hermana, que por favor me ayude con la lectura. Segunda de Corintios 12, 1 al 10. Por favor, Olga. Voy, hermanita Alicia. Segunda de Corintios. Hola, 2, Segunda de Corintios capítulo 2. 12, 1 Ah, al capítulo 12, versículos 1 al... 10. Ok. Bueno, sí, señora. ¿El aguijón en la carne? ¿Sí? ¿Sí? Segunda de Corintios 12, 1 al 10. Es como un ejemplo que yo he tomado, pero Olga, tú lo vas a entender mejor. Y nos explicas, por favor. Bueno, hermanita. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gracias, Olga. ¿Puedes explicarnos lo que has leído? Bueno, tiene que ver para mí tiene que ver como con una enseñanza muy grande de humildad que nos está haciendo allí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Ujú, porque él dice que ninguno de nosotros tiene que, como decimos acá en Colombia, dárselas de mucho. ujú, Sino que tenemos que aprender a reconocer que no somos nada. Sin Dios nosotros no somos nada. Y yo creo que las situaciones como la que estamos viviendo en este momento en nuestro país por el terremoto del martes, ¿fue? ¿Lunes, martes? Ya ni sé, estoy desubicada de tiempo. Nos hacen ver que somos frágiles, somos vulnerables. Pero que en medio de esa fragilidad y de esa vulnerabilidad nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios y darle toda la gloria a Dios. Yo ujú, por lo menos he tratado de hacer un ejercicio desde hace unos años para acá, que cada vez que me exaltan por algo que hago de pronto en mi trabajo, por alguna cosa que se hace, rápidamente trato de acordarme y traer esas palabras a mi mente y yo digo, no, toda la gloria es para Dios. Y de alguna ujú, manera también eso hago eso comparto pues con las personas a mi alrededor. Sí, por ejemplo, esta semana mi hermano mayor compartía de que le fue muy bien en el inglés a mi sobrina. Y pues yo le decía a ella, a la niña, y le decía a mi familia que pues todo es por gloria de Dios, ujú, porque de alguna manera esa sabiduría, esa inteligencia, todo proviene de Dios. Entonces yo creo que si reconocemos que dependemos absolutamente de Dios y que a Él debemos darle la gloria, incluso hasta en las situaciones difíciles, hasta en los momentos más complicados de nuestra vida, allí también tendríamos que darle la gloria a Dios, porque Él ujú, tiene un propósito con eso, ¿sí? Y tendría que bastarnos, como le dice Dios al apóstol Pablo, tendría que bastarnos su gracia, su gloria porque Él, en todo lo que nos pasa, Él se perfecciona o perfecciona esa gracia y como lo cantaba hace un ratico con respecto al canto de la fidelidad, Él está ahí siempre con nosotros, en las ujú, situaciones buenas, en las situaciones difíciles y tenemos que darle gracias por eso, porque Él está siempre con nosotros, a pesar de lo difícil que sea la situación. Entonces, si estamos pasando por dificultades, no renegar, no refunfuñar, no lamentarnos, sino darle las gracias a Dios, porque Él en esos momentos se está perfeccionando y está perfeccionando en nosotros. Eso, su gracia, su amor, su misericordia. Gracias, Olguita. Bueno, lo que también entiendo en los primeros versículos está hablando del profeta Elías, un hombre muy, pero muy consagrado a Dios que ha sido arrebatado. Y lo que dijiste, Olguita, es también Pablo, el que escribe, y él nos está reforzando. Muchas gracias, Olguita. Ah, y ahora para mí el ejemplo más perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Para todas nosotras es nuestro ejemplo, para cristianas, para los hermanos, seguidores de Él,
porque Jesucristo hizo ese sacrificio por la humanidad. Él ha muerto en la cruz por mí, por mis amadas hermanas de Colombia, de Bogotá, por mis hermanas de todo el mundo. Jesucristo es el ejemplo perfecto y él ha sufrido mucho, porque lo que entiendo es que ningún hombre haya sufrido sobre la faz de la tierra en toda la historia. No he encontrado, solamente a Jesucristo. Y lo ha hecho con gozo y su amor. Él ha pasado por ese cáliz de amargura, porque esa era la voluntad de nuestro Dios, salvar al mundo. Jesucristo ha sido el Cordero perfecto, me salvó a mí, salvó a toda la humanidad, a todas las hermanas cristianas y, ¿por qué no decirlo también para mis familiares, si es que se han conectado? Jesucristo murió por todos. Ahora, recordemos que las cristianas debemos ser diferentes en medio de este mundo que es lleno de dolor y sufrimiento. Tenemos guerras, tenemos terremotos, creo que en diferentes países. No sé, cada semana me impactó cuando escuché de Colombia. También he escuchado que está México, Perú también escuché. Entonces, a lo que yo me voy es que no estamos ya en un mundo lleno de paz. Es una señal de Dios que nos dice que debemos acercarnos a Él. Ahora vamos a terminar recordando una historia y que voy a pedir a Daisy si puede ayudarme con la lectura de Hechos 16, 25 al 40, y bueno, que nos explique y que resume lo que haya entendido de la lectura. Daisy, por favor. Amén, hermana Alicia. Hechos, ¿no? Hechos 16, 25 al 40, largo. 16, 25 al 40. Ya, la palabra dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel
y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, acá yo puedo entender de que cuando estaban presos, dice, ¿no? En la cárcel, Sí. el carcelero pues se asombró, ¿no? Porque eh, hubo, dice, un terremoto, ¿no? Ujú. Eh, entonces, de tal manera que dice que todos los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se han abierto las puertas, ¿no? Entonces, eh, el carcelero pues se puso mal, ¿no? Al ver esto, porque todos se soltaron, dice, ¿no? Los que estaban adentro. Y bueno, él ha debido estar temeroso de ver esto y de que a él le puedan hacer algo, ¿no? Porque tal vez iban a pensar que él nos ha soltado. Entonces, dice que él había querido, sacó, dice, ¿no? Una espada y se iba él mismo a matar, ¿no? Para que, pensando en que, bueno, pues le iban a hacer a decir que él tuvo la culpa y lo soltó. Pero Pablo dice que le dijo que no se hiciera daño, que no se haga ningún mal, porque ellos estaban ahí, o sea, no se han escapado, no han salido de la cárcel, ¿no? Ujú. Entonces, él vio todo eso, entonces dice que este carcelero se postró al suelo, a los pies de Pablo y Silas, y les dijo qué debería hacer, ¿no? Para ser salvo. Entonces, Pablo y Silas, bueno, le dijeron que, bueno, pues tendría que creer en el Señor Jesucristo y él iba a ser salvo, así mismo toda su casa, ¿no? Entonces le han hablado de la palabra del Señor, a él, dice, y a toda su familia, yo pienso, ¿no? De su casa, ya una vez que han estado allá en su casa del carcelero. Ujú. Y bueno, él dice que se bautizó, ¿no? Porque él ha creído, ¿no? Por lo que ha visto, porque él se hubiera matado, ¿no? Uy. Pensando que, bueno, le hubieran juzgado por lo que él le ha dejado que se escapen, ¿no? De la cárcel. Pero él como ha creído, bueno, y Pablo y Silas le hablaron, entonces él dice que se ha llegado a bautizar con con toda su familia, ¿no? Como todos los suyos. Entonces, de esa manera, entonces este carcelero se llegó a bautizar y creyó en nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Eh, Eso es lo que a mí me impacta, ¿no? Que cómo es que cuando uno tiene fe y cree en el Señor Jesucristo, en Dios, sabemos que todo se da, ¿no? A veces yo pienso que también en lo que pasamos, ¿no? En nuestra salud, tal vez enfermedades terminales también, sabiendo que a veces los médicos nos dan como una sentencia, ¿no? De decir, si no, uno no se opera, que va a tener 2 días, 3 días y se va a morir, ¿no? Ujú. Pero sabemos que Dios es el único que puede decir si nos vamos a morir o no, porque eh, yo hace mucho tiempo también, tu hermanita sabes que yo tuve un cáncer en la tiroides, que ya son 13 años o Sí. 14 años creo ya, que según los médicos que me vieron son 3, me dijeron que yo, si no me operaba, iba a morir a lo mucho en unos 15 días, que tenía que operarme ya, porque iba a crecer esos nódulos que eran malignos
que era cáncer. Me iba a tapar la respiración y yo iba a fallecer. Pero hasta el día de hoy, ya son 13, 14 años que sigo acá. Estoy bien gracias a mi Padre, a mi Dios. ¿Por qué? Porque he confiado en Él, he tenido fe en Él y Él lo hizo. Él paró el cáncer y hasta el día de hoy no tengo problemas, no me ha topado la respiración, ni me ha crecido, ni nada. Entonces así vemos que la fe hace mucho, ¿no? Cuando Ujú, confiamos en Dios, porque Dios hace todo. Yo, por ejemplo, tú contabas de tu hermano que estaba muy mal, pero ujú, si nosotros oramos con fe y dejamos en las manos de Dios, sabemos que Él lo va a hacer, porque para Él no hay nada imposible, para ujú, Él es todo posible, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, Él hasta ha resucitado, Él ha curado. Entonces ahora, en estos tiempos, es lo mismo. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador igual. Si nosotros oramos con tanta fe, con humildad, de todo corazón, y más que todo agradeciendo por lo que se va a dar, Él lo va a hacer. Eso es todo ujú, lo que he entendido en esta lectura. ujú, Y bueno, solo que debemos nosotros siempre orar con mucha humildad, con mucho amor, agradecimiento, en las cosas buenas, en las malas, no solamente por lo bueno ni por las bendiciones que recibimos, ¿no? Sino también por las enfermedades, por todo lo que pasamos, ¿no? A veces son cosas malas que pasamos, la muerte tal vez de algún ser querido o, o tantas cosas a veces en el trabajo. Entonces, igual tenemos que agradecer, pero siempre con humildad, con mucho amor a nuestro Padre, nuestro Creador. Eso sería lo que entiendo y muchas gracias, hermanita Alicia. Dios te ujú. bendiga. Daisy, lo que muchas veces conversábamos, tú me decías, yo doy gracias a Dios. Y era un ejemplo para mí porque el cáncer es temible, pero tú con una serenidad me decías, yo doy gracias. Y eso también me acuerdo. Y bueno, esta historia de Pablo y Silas, que ellos estaban en la cárcel, pero ellos no estaban tristes, sino que cantaban con gran gozo, con júbilo, y ellos sabían que podían morir, pero no ha sido así. Una actitud sorprendente, ejemplar de Pablo y de Silas, que hasta los demás presos se sorprendieron al escuchar el gozo de aquellos cristianos eh, que por causa injusta estaban siendo encarcelados o sufrían. No se quejaban. Y bueno, quisiera que la maestra Blanquita, eh, por favor, de lectura a primera de Timoteo 2:1 y que nos explique eso de acciones de gracia. Por favor, hermana Blanquita, y con eso, hermanas queridas, amadas, terminamos esta reflexión. Hermana. Ya. Primera de Timoteo, capítulo 2, Sí, versículo uno. 1. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias por todos los hombres. La palabra del Señor nos enseña de que debemos de orar por todos los hombres, no solamente por uno nomás, sino que debemos orar por todos, dándole gracias a Dios por todas las cosas, ¿no? Dice, haciendo rogativas, debemos de rogar nuestras oraciones para que Dios, primeramente, porque más abajo nos dice para que todos vengan a la salvación, entonces debemos de rogar para que Dios sea quien abra el corazón de aquellas personas que aún todavía no han venido y puedan también ellos ser salvos por medio de la obediencia al Evangelio. Debemos hacer las peticiones también, pero primeramente
En la oración debemos bueno, dice de rogar y hacer oraciones con petición y lo primero, acción de gracias. A veces nos ponemos a pedir y a pedir, pero no damos gracias. Y nosotros debemos de darle gracias a Dios por todo, no solamente por ciertas cosas, sino por todo. Porque esa es la voluntad de Dios y eso es lo que Dios quiere, ¿no? De nosotras. Ujú. Gracias, hermana Blanquita. Gracias a usted que Dios nos ha dado esa oportunidad de tenerla con nosotros. Vamos a